Efesios 3, capítulo del 1 al 7. Si mis hermanos van y vamos a leer las escrituras, está ahí antecito del capítulo 4. Y miren, las escrituras dice esto: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, en el versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Hermanos, importante esto, porque en el Efesios capítulo 4, versículo 11 y 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Hasta ahí, hermanos, quiero explicar de manera muy sencilla a qué se refiere. Cuando Pablo en el capítulo 3 está diciendo que hay un misterio que les fue dado a él, y no solamente a él, sino a los apóstoles y a los profetas, se debe entender, hermanos, que para buscar siempre la unidad de todos nosotros como iglesia, es necesario como fundamento las enseñanzas de Cristo dada a los apóstoles y a los profetas. Esto es importante tener muy claro, porque esa es como la base para que nosotros podamos entender y en ella nosotros poder ser edificados. Así que, hermanos, como primer punto, buscando siempre la unidad de la iglesia, que es el título, primer punto, en la palabra. Esto significa, hermanos, cuando vamos a las escrituras y nos revela las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, esto está indicando que es sus enseñanzas. Las enseñanzas de los apóstoles y las de los profetas en ese entonces, estamos hablando en ese entonces, porque si lo vamos a traer en el día de hoy, pues ya no es aplicable en el sentido de que no hay apóstoles y tampoco profetas como en aquel entonces, sino que está haciendo referencia a la palabra de Dios, a las enseñanzas que el mismo Señor Jesucristo les transmitió y les encomendó a los apóstoles y a los profetas. Esto es lo que está diciendo en el capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, pues son dadas en ese entonces a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Así que, hermanos, hoy estamos entendiendo que cuando dice en el capítulo 4, versículo 11, ¿qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Así que, hermanos, muy importante esto, porque en la palabra nosotros tenemos como fundamento, tenemos como directriz, tenemos como estándar que la iglesia debe tener para la edificación. Hermanos, vamos a ir a las escrituras. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16-17. Mientras, hermanos, están buscando la cita, esto es fundamental, porque aquí vamos a tener algo en cuenta. Porque estas mismas directrices o estas mismas bases que tenemos para ser unidos y buscar siempre la unidad de la iglesia, la tenemos también en el hogar. La debemos tener también en el trabajo.
Hermanos, ¿cómo sabemos que yo soy un buen trabajador? ¿Qué uso yo para poder mirar efectivamente yo estoy haciendo una labor de trabajador? La palabra. ¿Cómo yo sé que soy buen esposo? O las mujeres, ¿cómo saben si son buenas esposas? Hijos, ¿cómo saben ustedes que son buenos hijos? Por la palabra. Esto es importante, hermanos. La unidad de un hogar se mantiene, es sobre la base que es del Evangelio. La base que son las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas que en ese entonces Dios y nuestro Señor Jesucristo dejó como encargo para que las iglesias ahora que hacen parte ya los gentiles son involucrados y las iglesias ya tienen miembros que antes eran de los incircuncisos, que no eran aceptados al pueblo de Dios, pero que ahora ese misterio que Dios les ha revelado a los apóstoles y a los profetas de que los gentiles también son predestinados de antes de la fundación del mundo y que en su debido momento nuestro Dios los ha añadido y los ha vinculado a su reino. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de buscar la unidad como base fundamental, es la palabra de Dios. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, presten atención acá en estos momentos. Hay un hogar y está formado por un hombre y una mujer que se unieron en el vínculo del matrimonio. Pero estos son dos personas diferentes, distintas. Y llegan en un momento que están así porque en algunas cosas no se van a poner de acuerdo y van a estar acá. Ellos no pueden avanzar juntos si no es en base de las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Están aquí, esposo y esposa, están acá, pero es necesario que la palabra de Dios llegue a este punto y juntos sean direccionados a la manera de Dios. ¿Qué sucede si yo digo, el esposo, tú tienes que hacerme caso? ¿Por qué? Porque yo lo digo. No van a poder hacer esto o no va a poder surgir este efecto porque ninguno de los dos se van a poner de acuerdo. Pero cuando la palabra de Dios, hermanos, si se toma y se entiende que es la única en la cual un hogar se edifica en base de las escrituras, esto va a suceder siempre. El esposo y la esposa van a tener una misma dirección, una misma directriz, porque están guiados por la palabra de Dios. Y todo en nuestra vida cotidiana, todo en nuestra vida diaria debe ser así. Así que, hermanos, estas cosas, y mire el ejemplo, si esto sucede, hermanos, entonces quiere decir que la palabra de Dios mantiene unido al esposo y a la esposa, y mantiene unido a los hijos, y mantiene unido a los que están bajo su techo, porque la base de hacer de que siempre se busque la unidad es las enseñanzas del Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Este es el fundamento para poder ser edificados como iglesia. Y esa es la razón por la cual Pablo escribe a la iglesia. ¿En dónde estaba? ¿Que estaban en dónde? No, la iglesia ¿en dónde? En Éfeso. Muy bien. Hermanos, toda la escritura dice que es inspirada por Dios. Y esta es muy importante para enseñar.
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito, hermanos? De que la palabra de Dios, que es muy importante en nuestras vidas, es muy importante en la iglesia, porque alrededor de ella nosotros estamos reunidos, y en sus casas también se reúnen a escudriñarlas para que nosotros podamos ser hombres de Dios aptos para toda buena obra. Hermanos, esto nos debe de animar. Si ustedes, hermanos, el deseo es servir en el reino de Dios, como base debe tomar la palabra de Dios. Si van a formar un hogar, o ya lo tienen, que sea edificado por la palabra de Dios. Si ustedes van a emprender, van a ser empresarios, o ser empleados, o ser una persona en la sociedad, tiene que ser basado en las escrituras, en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Entonces, hermanos, buscando siempre la unidad en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dejó como fundamento sus enseñanzas, y estas fueron dadas a los apóstoles y a los profetas, las cuales nosotros vemos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, porque Dios está interesado ¿en qué? En la unidad del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, muy importante, ¿para qué? Pues tengan en cuenta eso, hermanos. Dios está interesado en la unidad de Cristo para crecer en la fe. ¿Esto qué significa, hermanos? Madurar. Si nosotros, hermanos, no somos edificados por la palabra de Dios, si nosotros no vivimos a la manera de las enseñanzas de Cristo, no podemos crecer en fe. Es decir, no podemos madurar en la fe. Por eso Dios está interesado en la unidad del cuerpo de Cristo, para que todos nosotros podamos crecer en la fe. Dos de esta misma idea, para adquirir conocimiento de su palabra. Es decir, cuando nosotros vamos creciendo en la fe, hermanos, aquí hay muchos hermanos que están empezando en los caminos del Señor. Pero ya hay otros hermanos que ya tienen un camino más avanzado. Y hay otros hermanos que ya están más maduros en la fe. Y esto es muy importante y muy saludable en la iglesia. Porque de esta manera, hermanos, si nosotros estamos creciendo en la fe, también somos aptos para servir. Por eso, Dios está interesado en la unidad del cuerpo de Cristo. Porque cuando adquirimos conocimiento por la palabra de Dios, hermanos, ustedes saben qué hacer. Hay instrucciones muy puntuales de parte de Dios, las cuales nos ha dado a nosotros, y Dios nos ha capacitado para servir. Por eso, hermanos, el estar en una iglesia, el congregarnos alrededor de su palabra, estamos adquiriendo conocimiento. Estamos aprendiendo a ser esposos. Están aprendiendo a ser esposas. Están aprendiendo a ser hijos. Estamos aprendiendo a ser diáconos. Estamos aprendiendo a ser presbíteros. Están aprendiendo a ejercer su oficio de pastorado. Estamos aprendiendo a ser hermanos. Esto es importante. El interés que Dios tiene y que le puso en el corazón de Pablo. Y le dijo, hermanos que están allá en Éfesos, es tan importante tener en cuenta las enseñanzas que nosotros les hemos transmitido, nosotros los apóstoles y los profetas. Las enseñanzas es tan importante para que ustedes tengan conocimiento y puedan ser útiles en el reino de Dios. Dios no quiere personas que no sean útiles, que no sean productivos. Hermanos, Dios no quiere a perezosos.
Dios no quiere negligentes. Dios quiere a hombres y mujeres que anhelen servir al Señor. Y cuando nosotros anhelamos servir al Señor, anhelamos conocer las instrucciones del mismo Señor. Así que, hermanos, qué importante es poder estar unidos, buscar la unidad en la palabra de Dios. Y tercero, de esta idea de que Dios está interesado en la unidad del cuerpo de Cristo, es para que permanezca o para permanecer en la unidad. Todos nosotros permanecer en la unidad del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es quien nos hace permanecer. No es que nosotros tengamos la fuerza, la facultad, la capacidad de permanecer en Dios, sino es el Espíritu Santo el que nos hace permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Todos nosotros, si hay alguno hermano o hermana que me escucha, o amigo, si no está el Espíritu Santo allá en su corazón, si no está en mi corazón, yo no voy a permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Por eso, hermanos, aquí al venir a reunirnos alrededor de la palabra de Dios, cuando, hermanos, nos reunimos en las casas, cada uno en su hogar, en el devocional, reunido alrededor de la palabra de Dios, pues estamos manifestando que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y el cual hace que nosotros permanezcamos en la fe y en la esperanza y en el amor. Buscando siempre la unidad de la iglesia, hermanos. ¿En qué? En primer punto, en la palabra. Segundo punto, vemos nosotros en el versículo de Efesios 4, 11, 13. Y él asimismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros, ¿qué dice, hermanos? Evangelistas. Muy bien. Segundo punto, hermanos. Buscando siempre la unidad, evangelizando. Cuando dice Pablo, y cuando les está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso, le está diciendo: hermanos, es importante evangelizar. ¿Cuál es el propósito de esto, hermanos? Porque la evangelización es una acción misionera. Tengan eso en cuenta, hermanos. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora tenemos una misión. Esposo, tú tienes una misión con tu esposa, con tus hijos, con los que viven en tu casa, y es de evangelizar. Hermano o hermana, tienes una comisión o tienes una misión de evangelizar a los que están contigo trabajando. Mis diáconos, mis presbíteros, tienen ustedes una misión, y es evangelizar. Hermanos, de esa manera, ¿qué significa esto cuando nosotros hablamos de la acción misionera? Es la acción que indica que se predica a Cristo. Ahora, voy a explicar algo más de esto tan importante. No es solamente la evangelización, es cuando yo predico o cuando yo enseño solamente. También yo evangelizo cuando obedezco, cuando yo hago caso, o cuando yo imparto órdenes que son dentro de las directrices o dentro de la palabra de Dios. Que mis comportamientos y mi conducta afuera sean
a la que Dios nos ha enseñado. ¿De qué manera podemos nosotros evangelizar? También lo podemos hacer sin decir ninguna palabra. Pablo hace una mención, o mejor dicho, las Escrituras hacen una mención de que las mujeres, hay hogares donde las esposas son cristianas y los esposos no son cristianos. Y en algunos casos también puede pasar en nuestros días de que hay esposos cristianos, pero sus esposas no son cristianas. Pero ¿cómo se evangeliza? ¿Cómo nosotros actuamos o hacemos esta labor? Las Escrituras narran de que las esposas, con su buena conducta, sin decir ninguna palabra, están predicándoles a sus esposos, y de esa manera ellos llegan al arrepentimiento, porque ellos están viendo su buen proceder, su buena conducta, que es acorde a las enseñanzas de Dios. Así que, hermanos, para que nosotros entendamos algo importante, si deseamos la unidad de la iglesia, es importante evangelizar. Evangelicen en sus casas, hermanos, porque esto nos manifiesta de que estamos interesados en la unidad de Cristo, de la unidad de la iglesia en Cristo. Así que la evangelización está siempre en los hogares, en el trabajo, en las academias, en cualquier lugar y en cualquier oportunidad. En Hechos de los Apóstoles, mire algo muy importante. Vamos a las Escrituras. Vamos a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Porque mire los resultados que tiene de evangelizar. Y esto es maravilloso. Y esto es tan lindo de ver en las Escrituras. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 46. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, hermanos. Miren lo que dice y presten atención a esto. Cuando nosotros evangelizamos, va a suceder estas cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos míos, por eso en nuestra iglesia presbiteriana de Benecer, aquí en Usaquén, por eso, hermanos, nosotros hacemos devocionales. Por eso nosotros tenemos escuela dominical. Hermanos, por eso nosotros tenemos estudios bíblicos. Porque aquí, hermanos, se evangeliza. Se está compartiendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando se hace un devocional, no se comparte un café, un chocolate, un pan? Se comparte también situaciones para poder orar. Estos momentos de los devocionales también pueden que las esposas hablen con sus esposos de temas también que son muy importantes que a veces ellas no comentan. Los hijos pueden también en estos momentos, en estos espacios, que la evangelización causa eso, hermanos, de poder nosotros manifestar situaciones. Y esto hace que nos podamos ser más unidos. ¿Cuánto no une más un hogar, una familia, unos hijos con los padres, cuando por medio de las Escrituras ellos son abiertos a compartir las situaciones que están pasando? ¿Por qué? Porque la evangelización es eso, hermanos, es el compartir, es el saber qué necesidad tú tienes, es el saber en qué yo puedo ayudar, es el saber y ver que hay algo que yo puedo hacer, pero ya también puedo enseñar, yo los puedo guiar. Podemos ser guiados cuando en estos espacios se predica la palabra de Dios. Así que, hermanos, esto es maravilloso y no dejemos de pasar eso.
Yo he escuchado, hermanos, y me alegra muchísimo, me comentaba mi pastor Juan José, que ahora en las casas allí de algunos hermanos se están reuniendo, se están haciendo esos devocionales, se están compartiendo, se está forjando una relación, una hermandad. Muy importante eso, porque eso es lo que nosotros debemos buscar siempre. Qué triste es que compartamos con personas que no son creyentes y la mayor de tiempo con ellos. Y a veces le damos consejos y no a la manera de Dios, sino a nuestro parecer. Pero ahora tenemos nosotros estos espacios bonitos, hermosos. Hay que aprovecharlos. El devocional es parte de la evangelización. La escuela dominical es una herramienta maravillosa de poder evangelizar. Los estudios bíblicos. Entonces, hermanos, para mantener y siempre nosotros buscar la unidad siempre de la iglesia, entonces evangelizando. Amén. Amén. Así que, hermano, hay algo muy importante que debemos de ver y de notar, que hay un ejemplo tan maravilloso. Mire, el apóstol Pablo es un claro ejemplo para seguir nosotros. Y miren lo que él hacía. Él evangelizaba en las casas. Recordemos que él iba a una casa y había una persona y ahí enseñaba, y ahí evangelizaba. Personas no cristianas o personas que conocían del Señor Jesucristo, pero aún les faltaba más conocimiento. Eso también es evangelizar. Pero Pablo también lo hacía en las plazas, también en los viajes. Pablo incluso en la prisión. Recordemos que en las escrituras habla de que había una familia, que él cuando él estaba preso, había una familia de uno del que custodiaba su vida. Ellos creyeron en el Señor. ¿Pero por qué creyeron en el Señor? ¿Por qué llegaron a Cristo? ¿Por qué creen, hermanos? Porque se está evangelizando. Hermanos, algunos de nosotros en nuestra casa aún no han creído en el Señor Jesucristo, pero cuando abrimos las puertas de nuestro hogar, y es posible que algunos tengan hijos que no creen en el Señor Jesucristo, pero esto de hacer devocionales hace que estos hijos crean en el Señor Jesucristo, o empleados, o amigos, conocidos, o alguien que venga y los visite. Por esa razón, hermanos, Pablo lo hacía, porque él sabía que es la única manera de poder estar buscando siempre la unidad. Así que hemos visto algo muy importante, hermanos. Hoy estamos aprendiendo que nosotros debemos de buscar siempre la unidad. En primer punto, ¿cuál fue? En la palabra del Señor, que esa es la base, fundamento. No olviden eso, hermanos. Siempre hemos de edificar sobre ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo transmitidas a los apóstoles y profetas, las cuales nosotros tenemos aquí escritas en la palabra de Dios. Segundo, ¿cuál fue el otro punto para que nosotros estemos siempre buscando la unidad de la iglesia? Evangelizando. Muy bien, hermanos, la evangelización es como la entrada de una mesa. O sea, está la mesa y se va a servir la mesa. La evangelización es esa entrada. Es decir, hermanos, llegan personas a la iglesia porque se evangeliza. Esto es algo muy importante. No llegan hermanos o no llegan personas a la iglesia si no se evangeliza. Todos nosotros hemos llegado a las iglesias porque alguien nos evangelizó. Alguien nos habló de Cristo. Alguien nos compartió de su palabra. Por eso nosotros vemos que eso es como la entrada de la mesa. Entonces ahora vamos a seguir en el tercer punto, que es como el plato fuerte de esa mesa. Pastoreando. Entonces vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, ¿qué? Pastores.
Muy bien, hermanos. Entonces ahí como que ustedes están notando que los puntos están ahí en ese versículo, ¿cierto? Ahí los estamos desarrollando. Entonces ya hemos visto que lo que significa para nosotros mantener o buscar siempre la unidad de la iglesia, de nosotros mismos, es por la palabra de Dios, cuando dice el apóstol Pablo que Dios ha instituido, o mejor, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Que eso es lo que nosotros entendimos hoy, que es en base de las enseñanzas de ellos, los de la iglesia en Éfeso deben edificar. Entonces hoy, hermanos, nuestra iglesia presbiteriana Ebenezer, en base a las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, debemos de edificar. Y por lo tanto, como entrada de esta mesa tan maravillosa, la cual vamos a estar disfrutando en el día de hoy, pues es necesario que hayan evangelistas, o es necesario evangelizar. Entonces, ese era el segundo punto. Y el tercer punto, esto es pastoreando, porque Dios también ha instituido a otros pastores. Dice, así que este es el plato fuerte de la mesa, porque Dios está interesado en la unidad de la iglesia. Significa, hermanos, que Él nos ha dado autoridades. Muy importante eso. Dios nos ha dado autoridades eclesiásticas con el fin de que velen y vigilen por la unidad de los cristianos. Hermanos, buscamos Hebreos. Abran sus Biblias, hermanos. Busquemos Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Si Dios está interesado por la unidad de la iglesia, esto no funciona así solita. Es necesario, hermanos, entender que Dios nos ha dado autoridades. Pues dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué hacen ellos? Velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, esto es muy importante. Si nosotros tenemos un consistorio en nuestros días, en nuestra iglesia, es porque Dios está interesado de que nuestra iglesia cada vez más esté buscando la unidad. Hijos, ¿qué pasaría si ustedes no tuviesen padres? Gracias, mi Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Exacto. Se van de la casa y hacen cada uno como quieren. El ejercicio de pastorado en el hogar es muy importante, hermanos, porque cuidan, velan, no solamente que a sus hijos se les tenga todo, sino que sus hijos también cumplan con sus deberes. Deben velar por eso. Porque de esa manera, cuando los hijos cumplen con sus deberes, el hogar se mantiene, se fortalece y hasta puede más en crecer. Así que, hermanos, no menospreciemos a nuestras autoridades. Es de Dios, mandato de Dios, honrarlas. Obedecer a nuestros pastores es tener en cuenta que no son puestos como figuras o que son puestos como para traer palabra a nuestro agrado. No, ellos es para que velen por nuestras almas. Y cuando velan por nuestras almas, a nosotros no nos va a gustar muchas veces esas intervenciones de nuestros pastores, de nuestros presbíteros, de nuestras autoridades. Así que, hermanos, si nosotros estamos entendiendo que estamos buscando la unidad de la iglesia, así que estamos también entendiendo que es importante que hayan personas que pastoreen. Así que
Esto, teniéndolo en cuenta, hermanos, como lo hemos visto en Hebreos 13:17, la labor pastoral es unir cada vez más a los hermanos a Cristo, predicando, ministrando los sacramentos y junto con los presbíteros buscar o ejecutar mejor la amonestación, la disciplina, pero también la consolación y la restauración. Esto es interesante, porque Pablo lo que está haciendo a la iglesia, es una iglesia que está en medio de personas que quieren sacarlos, porque allí en ese lugar se adoran, allí en los Efesios, si vemos nosotros en las escrituras, adoraban a una diosa. ¿Cómo se llamaba esa diosa? Diana. Y hacían culto. Y venían de muchas partes de cerca, lejos, a ese lugar para ciertas ceremonias dirigidas a esta diosa Diana. Y Pablo dice, yo peleaba contra esas fieras. Y por amor a mis hermanos que estaban en Éfeso. Entonces son cosas, hermanos, que en nuestros días también pasa lo mismo. Si no tenemos quien nos pastoree, hermanos, nosotros no vamos a permanecer unidos. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, porque tenemos pastores, tenemos presbíteros, tenemos diáconos y tenemos hermanos que pastorean. Porque no solamente aquí vamos a hablar de la labor pastoral, es de aquel que está acá presidiendo solamente la predicación o de los sacramentos o de la exhortación, de la disciplina, sino que también nosotros, cada uno en sus casas, cada uno en sus lugares donde están, también pastoreen. Mi diácono, tú disciplinas a tus hijos, ¿cierto? Los amonestas, pero también los consuela. También los hace a que vengan al arrepentimiento. Esa es una labor pastoral. Esto es muy importante, hermanos. No puede mantenerse una iglesia unida si no hay quien pastoree. Por eso tengamos en alta estima el trabajo de un pastor. Tengamos el alto valor que es digno, dado por Dios, de estas personas, de estos hombres que sirven al Señor. Dejan de hacer sus cosas cotidianas en su hogar, en personales, por estar pendiente de la iglesia. Así que, hermanos, por eso hoy tiene sentido lo que dice en Efesios capítulo 13, que Dios a uno constituyó evangelistas y a otros pastores. Porque el pastor, como ya les venía diciendo, hermanos, es el plato fuerte de la mesa. Es decir, un pastor hace lo importante, es que todos nosotros, que toda la grey del Señor, que toda la iglesia cada vez más sea fortalecida. Es decir, hay una situación que estaba pasando, y si vemos posteriormente en los versículos, y es que cuando nosotros somos fortalecidos y somos enseñados por nuestros pastores, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Versículo 14 del capítulo 4 de Efesios. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Así que, hermanos, muy importante esto. La labor de un evangelista es la entrada, es traer personas a la iglesia. Pero ahora viene el plato fuerte, el pastorado. Pastorear, hermanos, es hacer que estas personas ya dejen de ser niños. Que no sean engañados por personas que les están enseñando cosas y que por falta de ser nosotros pastoreados o por falta de ser enseñados, por falta de ser disciplinados, pues nos dejamos llevar por esas enseñanzas. Así que, hermanos, la labor de un pastor es que la iglesia deje de ser niños.
Por eso es importante lo que vimos en el punto anterior, que la evangelización es muy importante en las casas, de practicar los devocionales, de estar en las escuelas dominicales, de aprender en los institutos bíblicos, porque ella nos da conocimiento, nos fortalece en la fe, y así nadie no va a poder engañarnos tan fácilmente, y así que nosotros podemos estar como iglesia muy, muy unidos. Hermanos, así de esta manera entonces viene el postre, cuarto punto. ¿Qué dice en el capítulo 4, versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿Sí? a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muy bien, entonces como postre, maestros. Entonces el cuarto punto del tema de hoy, buscando siempre la unidad, es discipulando. Así que hermanos, esto es muy importante. Si no hay discipulado, entonces no se puede mantener la unidad, o no se va a buscar siempre la unidad. Cuando dice maestros, ¿sí ve que ya estamos relacionando los puntos que estamos viendo en el día de hoy con este versículo? Ahí ya tienen ustedes los puntos para que se acuerden. Y digan, bueno, en la prédica vimos un tema que es buscando la unidad, y que el punto 1 es la palabra de Dios. Que segundo, cuando dice a unos instituyó evangelistas, entonces ya sabemos que en la iglesia siempre ha de evangelizar. Y si Dios dice a otros pastores, es que en nuestra iglesia siempre debe de haber pastorado. Y cuando hablamos de maestro, eso significa que en la iglesia siempre debemos de estar discipulando. Esto es muy importante. Así que ese es el cuarto punto, discipulando para buscar siempre la unidad. Así que este es el postre, hermanos. Porque el complemento de toda esta labor, mire que hay como una secuencia. Nosotros hemos llegado porque alguien nos evangelizó. Nosotros estamos aquí porque nos están pastoreando, pero también es porque hay discipulado, hay alguien que está ejerciendo ese oficio de maestro. Y por esa razón es el postre, hermanos, de esta mesa tan maravillosa, la cual tenemos aquí servida, porque cuando nosotros somos discipulados, esto complementa y se mantiene siempre la unidad de la iglesia. Es decir, este complemento de discipulado que se hace en nuestras iglesias es para mantener la unidad de la iglesia. En Mateo 28, 18, 20, ¿qué dice las escrituras? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire lo que dice el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí hay algo importante, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo toda esta labor, la que hemos visto. Todo en los 4 puntos es importante tener en cuenta. Y es que el Señor Jesucristo dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, discipular es una de las formas de las cuales nosotros podemos recibir instrucciones. Es decir, hermano, yo no puedo ser enviado si no soy capacitado primeramente, si no conozco de manera bien clara lo que debo de hacer. Muchos de nosotros, hermanos, tienen empresas y dan esas instrucciones a sus empleados. Pero ¿qué pasaría si lo contrato? Si yo soy un empresario y contrato a alguien y le digo, haz esto, y él no lo sabe hacer, ¿qué pasaría? No va a cumplir con tal labor que ha sido encomendada. Así que, hermanos, en nuestra iglesia siempre ha de haber, o
ha de tener discipuladores, maestros, porque son ellos los encargados de dar las instrucciones puntuales y precisas, porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos diferentes dones. Tú tienes unos dones, yo tengo otros, mi presbítero tiene otros, y cada uno de mis hermanos tiene dones y talentos. ¿Qué hace el discipulador? Encamina, puede guiar a estos hermanos para tal cargo. ¿Por qué? Porque la idea es de que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. La mano tiene una función que es distinta a la de mi olfato, a la de mi nariz. La mano tiene una función que es distinta a la de mi ojo, a la de mis oídos. Pero todos estos miembros están adheridos, están unidos al cuerpo. Y el discipulador tiene que buscar siempre eso, de enseñarle a la mano tomar cosas, con qué fuerza, de llevarla a tal. Entonces eso tiene que hacerlo. El discipulador tiene que enseñarle al ojo cómo ver, qué cosas no ver, al oído. Entonces, hermanos, eso es importante. Eso hace un maestro. Dar instrucciones a hermanos que tienen dones y talentos para que sean útiles en el reino de Dios, y de esa manera sea nosotros buscando siempre la unidad de la iglesia. Esto es importante. Entonces, hermanos, hemos visto que buscando siempre la unidad. Y el primer punto es la base. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y vimos que como entrada, como plato de entrada en la mesa, ¿cuál fue? Evangelizando. Y viene el plato fuerte, que es pastoreando. Y ahí viene como postre, discipulando siempre. Así que, hermanos, en conclusión, nosotros debemos entender esto. Dios ha dado estos oficios, los que hemos visto en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dios nos ha dado estos oficios a la iglesia con el propósito de perfeccionar. Cuando dice perfeccionar, hermanos, es que usted y yo, hermanos, seamos aptos, seamos capaces para funciones que en la misma iglesia Dios nos ha dado. Eso significa perfeccionar. Así que, hermanos, ese es el propósito de Dios cuando nos pone en la iglesia oficios y personas que ejerzan estos oficios. Y es con el fin de perfeccionar a los santos y así alcanzar la unidad. Y esto lo dice en el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra conclusión. Así que, hermanos, que hoy se lleven esto en nuestros corazones, que nos llevemos esto en nuestros corazones. Cuando lean Efesios capítulo 4, versículo 11, y ahí vimos los puntos tan importantes que son tan necesarios para que una iglesia siempre esté unida. Amén. Amén. Oremos a nuestro Dios y demos gracias. Señor, inclinamos nuestro rostro delante de ti y hoy damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha traído a nuestro corazón, a nuestro ser, la confianza y la certeza, Señor. En primer lugar, de que nosotros no estamos solos. Los que trabajan por la evangelización no están solos, amado Señor. Los que laboran en el pastorado no están solos, Señor. Pues tú estás en medio de ellos, como también, Señor, has colocado personas alrededor de ellos. Pero también, Señor, no están solos los que son maestros. No están solos los padres cuando enseñan a sus hijos, cuando están discipulándolos a ellos para que sean hombres y mujeres
útiles en tu reino. Señor, que nuestro anhelo sea siempre buscar la unidad. Señor, tenemos tantas diferencias entre nosotros como hermanos, pero si nosotros buscamos de tu palabra, Señor, todos podemos tener un mismo sentir. Todos nosotros podemos trabajar en unidad. Todos nosotros podemos, Señor, compartir y podemos cantar salmos, Señor. Podemos hablar de tu palabra. Podemos, Señor, restaurarnos. Podemos ser disciplinados, amado Dios, porque una iglesia sana, una iglesia que crece, una iglesia que es edificada, es necesario que estos oficios estén aquí y que hayan hombres que ejerzan estos oficios, estos encargos, estos cargos, amado Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a que podamos nosotros dar nuestros dones y talentos al servicio de tu reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.